Lucas 10, por favor, tome su lugar. Dice el texto: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Quiero decirle que como estas instrucciones es importante compararlas, las instrucciones que el Señor Jesús está dando a estos 70 hombres. Había dado instrucciones muy similares a quienes, a los 12 antes, y se repiten de una forma singular algunas de ellas. Si usted pudiera hacer la comparación en Lucas 9, versos del 1 al 3, Jesucristo no permitió que sus discípulos y que estos 70 hombres llevaran ninguna provisión, algo extra en su viaje. Generalmente cuando usted viaja, usted trata de prevenir algunas cosas, ¿sí? Pero ellos se les pidió que no llevaran ni bolsa, ni alforja, que alforja pues no es otra cosa más que una tipo maleta, ¿verdad? Las alforjas se podían ocupar tanto en los caballos, se han visto los caballos que llevan en los lados para guardar algunas cosas, inclusive hoy, si lo transformamos, son ese tipo de maletas que llevan las motocicletas, como mochilas a sus lados. Es una maleta de viaje. Alforjas, ni calzado, pero también hay un requerimiento más: ni tampoco que hagan, saluden, no ahí mismo, a nadie saludéis por el camino. Y bueno, yo aquí quiero hacer esta aclaración: el Señor Jesús no se estaba refiriendo a que usted amablemente cuando pase, porque quizá algunos pueden decir, mire, por eso yo no saludo a nadie, porque la Biblia dice. No se refiere a ese saludo que cuando llegamos a algún lugar o cuando vamos pasando. Bueno, los pueblos ocupan mucho eso. Usted va pasando y todo el mundo va saludando, buenas tardes, ¿no? Aquí en Ciudad de México ya nadie saluda a nadie. Puede pasarle frente a alguien, a usted, en la mañana, y nadie se saluda. O si alguien lo saluda, pues como trae audífonos, nadie hace caso de nadie, todos somos groseros y no nos vemos a nadie. Pero bueno, no se refiere a ese saludo, sino se refiere al saludo que como cultura judía tenían, el saludar y visitar a alguien. El saludo iba acompañado de una visita. En Éxodo 14 lograron salir. Vaya rápidamente, voy a hacer un resumen de la parte final de Éxodo. Bueno, no final, sino algunos capítulos. En el capítulo 14, los israelitas o el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo, ¿sí? Ya en el 15 viene entonces el triunfo, y es donde conocemos el cántico de ¿quién? De Moisés, ¿no? Y también de su hermana. ¿Cómo se llama su hermana? María, ¿sí? Viene ese cántico. En el capítulo 16 vemos cómo Dios provee el maná, ¿sí? En el capítulo 17 vemos cómo Dios no solamente provee alimento, sino también ¿qué? Agua, bebida, ¿sí? De la roca. Luego vemos una pequeña batalla ahí con los amalecitas, que fue una batalla que finalmente causó conflictos durante muchos años al pueblo judío. Amalek, ¿se acuerdan? Porque no obedeció completamente. Pero bueno, ahí podemos ver, ya en el capítulo 18, Yetro, ¿quién era Yetro? El suegro de Moisés, se entera de lo que Dios había hecho y de las grandes proezas que Dios había hecho con Moisés y con todo el pueblo. Y entonces lo que sucede ahí en el capítulo 18 es que oyó Yetro, versículo 1,
sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto, y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él envió, y a sus 2 hijos. ¿Cómo se llamaban sus hijos? Gersón, ¿sí? Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Yetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaban acampando junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro, ¿qué? ¿Cómo estaban? Sí, y vinieron a la tienda. Ese ¿cómo estaban? Es un ¿qué, hermanos? Un saludo. Nada más que los judíos, cuando dicen ¿cómo estaban?, pues literalmente van y ven cómo están y se quedan. ¿Sí? Ellos se quedaban y los recibían en su casa y pasaban tiempo, comían, ¿sí? Convivían, inclusive a veces hasta pasaban la noche. El saludar implicaba, por lo menos, invitarles a casa, invitarles de comer, ¿sí? Y muchas veces, si era tarde y ellos iban de paso, ¿qué implicaban? Quedarse y salir al día siguiente por seguridad. Eso es algo que la costumbre judía hacía. Y a este tipo de saludo es al que se refiere el Señor Jesús. No al saludo de pasar y saludar, sino al saludo de quedarse. Pero ¿dónde está el asunto? Voy a regresarme a Lucas, ¿sí? ¿Dónde está ¿qué es lo que quería decir el Señor Jesús? O más bien, ¿qué es lo que estaba cuidando o previniendo? ¿Qué es lo que estaban haciendo los 70? ¿Cuál era la misión de estos hombres, de estos 70 hombres? Predicar el Evangelio. Y lo que nuestro Dios estaba previendo es que ellos no debían establecer relaciones fuertes entre las personas o relaciones en las que pudieran esperar apoyo. ¿Sí? Porque el asunto de no traer bolsa, alforja, calzado, les iba a implicar depender de quién, hermanos, de Dios. Y de solamente quién, Dios. Pero usted y yo, hermanos, como de repente nos creemos más inteligentes que Dios, de repente empezamos pues, a cuidar algunas situaciones. Entonces, el fortalecer este tipo de relaciones implicaría que entonces yo hago una buena relación, y cuando yo necesite algo, entonces ¿qué? Voy a depender de la ayuda de quién, de los demás, y no de quién, de Dios. Si usted recordará parte del Salmo 42 y Salmo 43, es que nada nos inquiete, que nada nos preocupe, y confiemos plenamente en quién, en Dios. Versos que se repiten en el 42 y en el 43. No nos inquietemos ante cualquier situación. Dios nos estaba obligando a confiar ¿en quién? En Él. No en las cosas, en sus provisiones, sino a confiar y a depender absolutamente de Dios. Es un momento de prueba para ellos. Este tiempo de predicar el Evangelio era un momento donde ellos necesitaban una dependencia absoluta ¿de quién? De Dios. No era solamente decir, dependo de Dios, pero yo tengo aquí mi guardadito, pues si algo pasa, ¿no? No. Era depender, sin bolsa, sin alforja, sin calzado, de más, ¿me explico? Y únicamente depender de Dios.
No hagas, no procures, no trates de depender de las demás personas. Entonces, ellos no debían establecer ese tipo de relaciones de las cuales pudieran depender, y tampoco debían hacerlas tan esenciales para la misión de evangelizar, porque también, hermanos, si hacemos grandes relaciones, ellos quizás se van a convertir, pero porque son nuestros, ¿qué? Nuestros amigos, y no por el poder de la palabra o del evangelio. ¿Sí? Hay mucha gente que se acerca a Dios y solamente viene a Dios cuando los invitamos como amigos. Se rompe la relación y ellos ¿qué? Se van. Porque su cristianismo, su fe estaba fundamentada en una relación interpersonal y no en el poder de transformación de la palabra de Dios. ¿Me explico? Personas que vienen a la iglesia, les invitamos porque somos amigos, pero no estamos entendiendo que la relación o el poder no está en mi facilidad de hacer amigos y traer a más personas, no, sino que la transformación que la gente necesita experimentar es a través del mensaje y la palabra de Dios. Nosotros no cambiamos a nadie, nosotros no traemos a nadie a la iglesia. Usted puede traer a muchas personas, sí, pero para que una persona permanezca en la fe, solamente lo logra la palabra y el mensaje de Dios. Mientras venimos, mientras nuestra relación fue sana, mientras fuimos amigos, mientras tuvimos una relación quizá de noviazgo, etcétera, vinieron a la iglesia. Y una vez que se acabó, ellos se rompe tan fácil porque estaba basado simplemente en una relación interpersonal. Entonces, quiero también subrayar que esto de llevar alforja, o mejor dicho, de no llevar alforja ni bolsa, fue una situación de entrenamiento. Y generalmente los entrenamientos, hay entrenamientos fuertes, ¿me explico? Pero los entrenamientos solamente sirven para fortalecer algunas debilidades, ¿me explico? Y la primera debilidad de muchos de nosotros, o de casi todos los discípulos, es nuestra incredulidad y nuestra falta de confianza en Dios. Pero esto, el entrenamiento, es por un tiempo, fue por un tiempo, para que ellos aprendieran a confiar en Dios, que Él supliría todas sus necesidades, como bien lo escribe Pablo a la carta a los Efesios, en esta 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus pequeñas riquezas, a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, los 70, estos hombres, no solamente tenían que confiar en el Señor, que los protegería de lo que antes, un versículo antes nos había dicho. ¿De qué nos iba a proteger? De lobos. A ver, hermanos, sí, ¿se acuerdan? Pasó una semana nada más. ¿Sí? De lobos rapaces. ¿Sí? Como lo había ya dicho en el verso anterior, repito, sino que también Él supliría necesidades básicas. Alimento, comida, ¿verdad? Vestido y refugio. Él lo supliría. Entonces, al igual que los apóstoles, la austeridad que el Señor Jesús estaba presentando, porque sí, esta era una austeridad, no lleves bolsa, no lleves alforja, no lleves calzado, no pares y no saludes, no hagas estas relaciones, sería de una forma temporal, repito, fue un entrenamiento y fue temporal, no iba a ser algo permanente, porque si usted me acompaña, vamos a Lucas 22, por favor, vaya a Lucas 22 conmigo. Jesús les iba a recordar cómo Dios había sido con ellos más adelante, porque es importante a veces que Dios nos recuerde cómo ha sido y cómo ha actuado con nosotros. En el versículo 35 de Lucas 22 nos dice el texto, pues ahora, cuando se envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, la pregunta del Señor Jesús, ¿cuál fue?
¿Os faltó algo? Y ellos dijeron, nada, nada. Sin embargo, hermanos, aquí me detengo. A ver, presten atención. El modelo, escuche bien, el modelo del ministerio futuro sería distinto. Esto fue para un momento temporal. El ministerio de evangelizar, de predicar la palabra, no iba a ser así como lo había sido, sino que dice en el versículo 36, por favor, me sigue ahí en el capítulo 22, pues ahora el que tiene bolsa, ¿qué? Tómela. Y también, ¿qué? La alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y ¿qué? Y compre una. Hermanos, Dios siempre cuidó a sus discípulos, y repito, esta primera lección para ellos era una dependencia total del Señor Jesús, pero el ministerio no iba a ser siempre así. Luego ya les da indicaciones: ¿tienen bolsa? Tómenla. ¿Tienen alforja? Llévenla. Y no solo eso, si no tienen espada, vendan algo y carguen. La semana pasada leí un artículo sobre los puritanos cuando eran muy perseguidos, especialmente ustedes saben que los puritanos se instalaron la mayoría en Estados Unidos cuando llegaron, ¿sí?, a América. ¿Y qué había en América, hermanos? Así como en México, ¿qué había? Nativos, indios. Y había indios como los cherokees y como algunos otros, bastante, ¿qué, hermanos? Violentos. Y cuando estaban en la iglesia, hermanos, ellos tenían la Biblia aquí. No, eran armas ya, en ese tiempo no eran armas, ya eran rifles o pistolas. Y era común que todo creyente fuera a la iglesia con su Biblia y con su pistola. Bueno, sí, ya muchos en la iglesia llevan sus pistolas, pero bueno, antes era totalmente necesario, porque llegaban los indios y hacían todo lo que podían hacer. Entonces, bueno, pero en el Antiguo Testamento, hermanos, ¿cuántas veces vemos que el pueblo de Dios tuvo que hacerse de armas mientras construían? ¿No? ¿Se acuerdan? Con una mano construían los muros y con otra mano estaban atentos con su espada. La guerra es continua. Nosotros no usamos armas ahora, gracias a Dios, en nuestra iglesia, en nuestro país no somos perseguidos y no tenemos que defender nuestras vidas, pero sí tenemos que defendernos de tantas cosas que nos alejan de Dios. Entonces el modelo del ministerio futuro fue muy distinto. Las reglas rigurosas de lo que había sido para los 70s habían sido modificadas, y ahora había Dios encargado o había dado instrucciones sobre prevenir, cargar bolsa, cargar alforja, protegerse, ¿sí? Pero bueno, entonces lo que yo vuelvo al punto, hermanos, necesitamos, recordando los puntos, para predicar el evangelio o para ser, yo soy uno de esos 70, usted y yo somos uno de esos 70. ¿Con qué empezamos, hermanos? Pidiéndole a Dios: dame tu misericordia. Tener un corazón como el de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo misericordia, y esa misericordia, esto que sintió, lo llevó y lo impulsó a ¿qué, hermanos? A actuar, ¿cierto? O sea, lo primero era: danos de tu misericordia. La segunda instrucción de Dios fue: danos tus recursos. Usted lo recuerda: rogad al Señor de la mies, envíe obreros ¿a qué? Danos hombres, provéenos, muéveme a mí, no solamente dame un corazón, sino llévame a mí, y quiero convertirme en un recurso que pueda ser útil para ti. La tercera instrucción es: obedece. ¿Qué les dijo? Por tanto, ¿qué? Ir. No, en el Lucas, estoy en Lucas 10, hermanos, no estoy en Mateo, estoy en Lucas 10. Y ahí se les dice:
ir, que esto reflejaba una urgencia de hacerlo de manera inmediata. Y la cuarta instrucción es: confiemos en su poder, porque se nos dijo: he aquí yo os envío como corderos en medio de ¿qué, hermanos? Entonces confío en su protección, tomo su misericordia, pido por sus recursos o que me use, obedezco en ir. Cuarto, confío en su poder. Quinto, hermanos, danos tu provisión y una dependencia absolutamente ¿de quién? De Dios. Y ahora voy a concluir, hermanos, estas 5 características, estas reglas finalmente que se nos fueron dadas. Misericordia de Dios, pedir sus recursos que somos nosotros. Tercero, hermano, obedecer. Cuarto, confiar en su poder de protección. Y quinto, finalmente, hermanos, danos tu provisión. Esa provisión absoluta de Dios. Pero ahora voy al versículo 5. Usted me acompaña, el verso 5 al 11. Dice la palabra de Dios: en cualquier casa donde entréis, primeramente, ¿qué, hermanos? Decid: pase a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ahora, hermanos, finalmente, ya con estas instrucciones, 5 instrucciones primarias de misericordia, de proveer recursos que somos nosotros, de obedecerle y de ir y de hacerlo de manera urgente, de confiar en su protección, en el poder protector de Dios en medio de lobos rapaces, y depender absolutamente de Él para todo lo que necesitemos. Ahora nos lleva a estas reglas prácticas sobre lo que tenemos que hacer. El mensaje de predicar, hermanos, que fue encargado a estos 70 hombres, inevitablemente, cuando el mensaje de Dios se predica, el mensaje de Dios divide. Y cuando digo, hermanos, divide, es más bien plantea solamente 2 opciones. Hay 2 posibles respuestas: el que lo acepta y recibe la paz de Dios, y el que lo rechaza, que recibe el castigo eterno de Dios, o juicio. Paz para unos, juicio, castigo eterno a otros. No hay más opciones. Los versos que acabo de leer nos hacen pensar en estos hombres itinerantes que salieron obedeciendo el mandato de Dios y fueron a recorrer las diferentes ciudades y aldeas. Estos hombres que cruzaron Galilea, la zona de Galilea, ellos se convertirían en extranjeros en cualquier lugar a donde fueran. Iban a ser extranjeros. En las instrucciones que se les había dado el Señor Jesús a los 12, podemos recordar lo que Él les dice en Mateo 10. Acompáñenme, por favor. Mateo 10, verso 11. Nos dice el texto: en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea ¿qué? Digno, y posad allí hasta que salgáis. A ver, repito que las instrucciones dadas a los 12 y dadas a los 70 son de manera muy similar. Los discípulos tenían que buscar a alguien digno, y a esto se refiere a alguien receptivo al mensaje del Evangelio. Un verdadero judío que lo fuera, escuche bien, no sanguíneamente, sino interiormente. Un judío, como podemos decir, hermanos, como lo describe Pablo a los romanos. Vaya usted a Romanos capítulo 2, por favor. Romanos 2, dice el verso 29:
sino que es judío, el que lo es, ¿en dónde, hermanos? En el interior. Y la circuncisión es la de, ¿cuál, hermanos? ¿La del prepucio? No, ¿la de dónde? La del corazón, en espíritu y no en qué, hermanos? En letra. ¿Por qué en letra? Porque los judíos guardaban su genealogía y la que le escribían. Hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, iban cuidando su genealogía y la plasmaban en letra. Pero aquí Pablo está subrayando al que es judío verdaderamente, no en sangre, sino en el corazón. Aquí es receptivo a la palabra de Dios. Entonces, alguien que estuviera esperando al Mesías. El verdadero judío es el que estaba esperando la restauración de Israel. El que estaba esperando la venida de quién, hermanos? Del Mesías, del Salvador. Y hay ejemplos, por lo menos, ustedes lo recuerdan cuando comenzamos el Evangelio de Lucas, se nos narra de dos personas, un hombre y una mujer. No voy a tocar los dos, pero recuerdo aquel hombre mayor, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Simeón. Dice en el versículo 25 de Lucas 2, Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces los 70, esos hombres debían buscar a aquellos que estuvieran listos, deseosos, divinamente preparados para oír el Evangelio. Y hermanos, es así. Hoy quizá usted no sabe, pero hay mucha gente a su alrededor, cercana a usted, que está esperando con ansia que usted, ¿qué, hermano? Le predique. Así como hay muchos otros que le rechazan, que se burlan, que obviamente maldicen y dicen tantas cosas absurdas del cristianismo, de la palabra. Hay otros que están esperando que usted y yo y están con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Y es más, la propia gente dice, tanto tiempo esperaba escuchar algo como lo que me estás diciendo. Porque Dios es el que prepara, ¿qué, hermanos? Los corazones. Entonces el Señor les dio instrucciones específicas de cómo encontrar a ese tipo de personas. ¿Cómo? Verso 5, por favor. En cualquier casa donde entréis, primeramente, ¿qué tenemos que decir? Paz sea a esta casa. Entonces debían de buscar una casa donde hubiera el interés del mensaje de ¿qué, hermanos? De la paz. Pero de la paz verdadera. ¿Cuál es la paz verdadera, hermanos? La paz, no hay paz verdadera si no tenemos paz ¿con quién? Con Dios. Porque Él es el rey de ¿qué? El rey de paz. Isaías 9 nos recuerda, y será llamado príncipe de paz. Y Lucas 1 lo repite. Entonces el versículo 5 nos dice que tenían que llegar y decir, paz sea a esta casa. Ojo, hermanos, para un judío, va a decir, pastor, pero ¿por qué está diciendo eso? Todos los judíos cuando llegan a cualquier lugar, lo primero que dicen y lo único que dicen, ¿qué dicen? Shalom. Que es como, es un saludo común. No se estaba refiriendo simplemente a decir shalom, la paz de Dios sea contigo. Aquí, no era el saludo cortés solamente, sino que el mensaje, el evangelio, la intención de decir eso, era hallar en ese hogar a una persona que se convirtiera en lo que dice el texto, un hijo de ¿qué, hermanos? No, de paz, ahí está. ¿Sí se acuerda? ¿Sí lo ve? Utilizó la frase hijo de ¿qué? Hijo de paz. Que en lengua vernácula, ¿qué es una lengua vernácula?
Es que es domingo, hermanos, tengo que enseñarle yo una palabra dominguera. Vernácula quiere decir nativa, ¿sí? De origen, ¿sí? El judío nativo o vernáculo quería decir que alguien era hijo de alguna cosa, significaba que esa persona tenía disposición a la naturaleza coherente. Hijo de paz implicaba que esta característica de paz se asociaba ¿a quién? A la persona. ¿Sí? Llamarle hijo de paz, repito, implicaba que esa persona era coherente o armoniosa con ese calificativo. Jesús, hijo de paz, sería receptivo al mensaje de paz, de la paz eterna con Dios, y por lo tanto él daría entrada a este mensaje que ellos traerían, a escuchar hablar del Mesías y de Cristo, como Romanos 5 lo dice. Usted lo sabe de memoria, 5:1, Romanos, lo terminamos diciendo todos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios tiene a la mano y cercano de nosotros hijos de paz, que están esperando que usted y yo les hablemos de qué, hermanos, el mensaje de paz. En serio, hay gente cercana que está esperando recibir el mensaje de paz. Cuando usted llegue a alguien y visite a alguien, o cuando usted hable con una persona que está pasando una prueba, hermanos, ¿usted qué tiene que decirle? Yo quiero hablarte de la paz que Dios da. O lo que la gente necesita, que es escuchar, hermanos, la paz de Dios sea que contigo, con tu casa, con tu matrimonio, con tus hijos. Esto es lo que hoy Dios nos ordena. Decirle, como el texto nos dice, paz sea a esta casa. Ese es el mensaje que debemos llevar. Es lo que está esperando tanta gente a nuestro alrededor. Familias, matrimonios, jóvenes, niños. ¿Qué es lo que necesita a veces un niño, hermanos? Que en su casa haya, ¿qué, hermanos? Paz. ¿Y adolescentes? Más. No tienen paz en su casa. Y están esperando que usted y yo vayamos y prediquemos el mensaje de la paz de Dios. Señor, que tu paz nos lleve. Y que nos lleve, Padre, a caminar y acercarnos a tantos lugares